¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos como cada martes y como siempre pues con un tema, la verdad muy importante, muy interesante, sobre todo para los negocios, para las empresas, un tema que sin duda se debe de considerar y que por diferentes cuestiones, diferentes razones, pues en muchas oportunidades los empresarios no lo están considerando. Sin embargo, bueno, pues venimos a platicar en ese sentido de este tema tan importante que es el compliance penal y me da mucho gusto que nos visite, que haya aceptado esta invitación el licenciado y maestro, licenciado en Derecho y maestro Edgardo. Maestro, licenciado, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Comentarles que el licenciado, el maestro es licenciado en Derecho y de formación 100% penalista. Es presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro. Mi estimado licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, agradecido como siempre. Y bueno, pues un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Excelente. Pues vamos a empezar, mi estimado Edgardo. Vamos a empezar analizando pues, ¿qué es el derecho penal? Pues sí, el derecho penal, pues evidentemente es una ciencia jurídica que se encarga precisamente del análisis de los delitos, de las responsabilidades de las personas y de las sanciones que se le pueden imponer a esas personas cuando han cometido precisamente un delito. Y bueno, pues ahora en este tema tan importante como ya comentas, precisamente el tema que ahora se amplía de alguna manera a la responsabilidad de las personas jurídicas, de las personas morales, no solamente a la persona física. Hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales pues establece precisamente una responsabilidad para las personas jurídicas ante la inobservancia de los programas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ya desde anteriormente con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro ya contemplaba una disolución de las personas morales cuando sus directores, sus gerentes tenían alguna intervención en un delito y ahora se especifica directamente precisamente en el compliance o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad propiamente a la persona moral. Entonces resulta bastante importante. O sea, bueno, en el entendido que el derecho penal pues es toda aquella rama del derecho que se encarga de revisar todo el tema de los delitos. Sí. ¿No? Y en esa instancia, nada más para entenderlo y ponerlo en contexto, entonces quiero entender que hace pues de algunos años para acá, ¿no? Ya hay una sanción para las personas jurídicas, para las personas morales, ¿no? Pero también una sanción para las personas físicas que representan a esas personas morales. Sí, claro. Sí, claro. Ahora viene una responsabilidad y se le puede fincar responsabilidad a la persona jurídica, a la persona moral como tal, y independientemente de la responsabilidad en la que caigan las personas físicas, o sea, los gerentes, los apoderados, los representantes legales, ¿sí? Entonces, es importante precisamente incluso este tipo de responsabilidad, porque, vamos, obviamente a una persona jurídica pues no es posible materialmente ponerla, por decir, en medida cautelar de prisión, ¿no? Pero tiene responsabilidad y va a haber una sanción precisamente para esa persona moral por la comisión de un delito. Ok, entonces para ponerlo en contexto, hace unos años en donde no había una sanción, un delito para una persona moral, pues únicamente esos delitos se le imputaban a la persona física, al apoderado legal. Es decir, el apoderado legal, por ejemplo, si una persona moral realizó un delito de fraude, entonces antes de esta reforma, que ya tiene varios años, realmente el delito era para la persona física que realizó ese acto jurídico del fraude. Sí. Y a raíz de la reforma, bueno, que ya tiene algunos años, entonces es una sanción o un delito, digo, tendría que analizarse por vías separadas, pero de manera conjunta, ¿no? La participación, me refiero a la participación de cada uno,
pero podría ser un delito para la persona jurídica y por lo tanto una sanción y una consecuencia, pero también para la persona física que realizó ese acto. Sí, claro. Se le puede imponer una pena a la persona física por la comisión de ese delito, si se acredita evidentemente el delito y la plena responsabilidad de la persona física, pero además se le puede imponer también una pena o una sanción a la persona moral por la comisión de ese delito, ¿sí? Okay. Y por el incumplimiento, es decir, por una serie de protocolos, políticas o procedimientos internos que ya sea que no existen o que no o que existiendo pues no son lo suficientemente que alcanzan, todos los conceptos para evitar esos delitos por parte de esas personas, ¿no? De esas personas físicas. Sí, claro. El tema principal es la inobservancia de un programa de cumplimiento. O sea, ¿qué tiene que hacer la persona moral? Crear su programa de cumplimiento, ¿no? Si la persona crea su programa de cumplimiento, que precisamente es el criminal compliance o la responsabilidad de las personas jurídicas por inobservancia del programa de cumplimiento, si lo tiene debidamente establecido, no va a tener ninguna responsabilidad. Va a decir, a ver, yo establecí mi programa de cumplimiento. Ejemplo, una línea de trailers X. ¿Qué le debe de establecer en el programa de cumplimiento a los choferes? Decir, a ver, tú solamente vas a conducir 8 horas y vas a tener que descansar 8 horas, ¿no? Si el chofer como tal, vamos a suponer que sale de Querétaro y tiene que ir hasta Lázaro Cárdenas a cargar y luego se regresa inmediatamente sin dormir y se comete un accidente, si la persona moral tiene su programa de cumplimiento, se va a deslindar de responsabilidad. Si no tiene su programa de cumplimiento, va a ser penalmente responsable. Ese es el punto medular del programa de cumplimiento. Esa es la importancia del programa de cumplimiento. Esa es la importancia del programa de cumplimiento. Es decir, establece esos protocolos que al interior de la empresa generan ese compliance para delimitar las responsabilidades de los trabajadores y de la propia persona moral. Claro. Entonces, fíjense, qué importante es este tema del compliance. Mi estimado Edgardo, permíteme saludar y aprovechar a saludar a Javier Nava, doctor, mi estimado doctor Javier Nava, comenta muy interesante, diferente responsabilidad penal que la criminología empresarial. Saludos, mi estimado Jaime. Saludos, mi estimado doctor Javier Nava. Sí, la responsabilidad penal, sí, pues tiene un contexto distinto a la criminología empresarial, ¿no? Sí. La criminología tiene que ver con ese, si lo podemos contextualizar de una manera coloquial, la parte de la responsabilidad penal es ese compliance, ese cumplimiento para evitar delitos. Sí. ¿No? Y la criminología empresarial, pues tiene que ver con esa, si me permiten la extensión, de ese peritaje para entender cómo sucedió un delito. Sí. Ya ejecutado, ¿no? Sí. Entonces, el por qué se llevó a cabo el delito. Claro. Exactamente. Entonces, totalmente de acuerdo, mi estimado doctor. Jorge Torres, Luis García, saludos, nos mandan saludos a todos por allá. Luis García pregunta, ¿la figura de un comisario tiene alguna responsabilidad penal? Sí, se va a hacer la investigación. A ver, como bien comentabas, esta figura del criminal compliance o la responsabilidad de las personas jurídicas se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Desde 2016. Entonces, es relativamente nueva, ¿no? Pero trae precisamente este capítulo del artículo 421 al 426 y establece precisamente que al igual que en la investigación con las personas físicas, se va a llevar a cabo una investigación para las personas morales, ¿sí? Okay. Y se va a deslindar precisamente esa responsabilidad. Si el comisario incurrió en alguna responsabilidad, va a tener su propia responsabilidad y la persona moral, Patito S.A., va a tener su propia responsabilidad. Entonces, sí, esto va a depender de la investigación, evidentemente, ¿sí? De los actos de investigación que lleve a cabo Fiscalía en la carpeta de investigación, ¿sí? Es exactamente igual que para la persona física, para la persona moral. Incluso, si el representante legal, el apoderado, el comisario, quien tenga la figura,
es el imputado, obviamente él no puede representar a la persona moral, tendrá que designarse otra persona como representante y además estar asistido por su defensor. O sea, si el apoderado legal es un abogado, no se puede representar por sí mismo de inicio, tiene que tener un defensor para que lo asista precisamente en los actos de investigación y propiamente en las audiencias, e incluso realice todos los actos también que estén a su alcance o que considere para su teoría del caso en la defensa. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues sí, qué interesante, porque ahí me surge a mí una pregunta complementada con esta figura del comisario y de esta responsabilidad penal. Toda vez que, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal, la verdad es que lo tiene que manejar un experto. Sí. ¿No? Entonces, se podría, una persona moral podría seleccionar o nombrar a un experto en derecho penal para efectos únicamente del cumplimiento como comisario en esta materia penal. Sí, de hecho es lo ideal. Es lo ideal. De hecho es lo ideal que se nombre una persona precisamente con estos conocimientos, pues precisamente para que le instruya debidamente a la persona moral y le diga, oye, a ver, nos falta este programa de cumplimiento, nos falta esto, nos falta el otro, entonces hay que ponerlo porque si no nos van a fincar una responsabilidad. Es un programa de prevención al final del día. Claro. ¿Sí? Entonces pues, tiene que ser un experto precisamente que le esté previniendo estas cuestiones. Incluso formalmente en este programa de cumplimiento, la idea es que participen contadores, abogados, claro, criminólogos y por supuesto todo el equipo, porque son diversas áreas en las empresas. Exacto. Pues claro, entonces obviamente va a depender de cada empresa en lo particular, pero entre más conformado esté el equipo, mayormente va a estar protegida. Correcto. Lo comento porque por ahí en algún foro comentaban algunos colegas abogados que no podría separarse las obligaciones de un comisario, ¿no? En mi punto de vista, lo comento y yo lo compartía de esta manera. Es decir, mira, puedes la persona moral nombrar a un comisario nada más con ciertas responsabilidades y facultades, ¿no? Precisamente por esta multidisciplina, las áreas tan diversas en las disciplinas, ¿no? La parte financiera, la parte, digamos, contractual o de derecho civil y mercantil, la parte penal, ¿no? Entonces, incluso la parte fiscal, y entonces, pues cada quien que se encargue de esa revisión del contexto y del área afín a la que es experta, ¿no? Sí. ¿No? Coincidimos ahí, sí, perfecto. Completamente. Entonces, nada más estamos contextualizando qué es el derecho penal, que es esa rama del derecho que sanciona los delitos. En materia de compliance penal en las empresas, platicábamos que es esa responsabilidad que tienen tanto la persona jurídica, la persona moral y la persona física, que es el apoderado representante legal, que es la persona que actúa en representación de esa persona moral, ¿no? Y el compliance, pues es ese programa de cumplimiento que tiene el objetivo y la finalidad de prevenir algún delito. ¿Es correcto? ¿Sí? En ese sentido, y ya contextualizando este tipo de definiciones o contexto, pues vamos a entrar a otros temas. Antes me gustaría comentar, comenta Julio César Martínez. Buenas noches, excelente tema, maestro Jaime. Un saludo al maestro Edgardo. Lo seguimos desde la Universidad Cuauhtémoc, su amigo Julio César Martínez. Mi estimado maestro Julio, un gusto saludarte como siempre. Qué gusto que siempre estés aquí al pendiente. Lorena Huerta, saludos Lorena. Y entonces, ya entrando en materia, ¿cuáles digamos que son las principales características o los principales temas que se deben de ir conformando en un compliance penal en una empresa? Insisto, precisamente ese programa de cumplimiento, de prevención de todas las áreas, es que cada empresa en lo particular va a tener que analizar cuáles son sus puntos medulares que tiene que establecer, ¿sí? Obviamente, por supuesto, o sea,
No es lo mismo, decía yo en el ejemplo de una línea de trailers, pues, las condiciones son distintas, tal vez a uno de paquetería, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que ver estas cuestiones, pero lo que es importante es que en ese compliance se especifiquen las indicaciones que se le tienen que dar al personal para que las acate, y en caso de que no las acate, pues entonces la empresa se deslinde de responsabilidad, pero tiene que tener ese compliance, tiene que tener ese documento que cuando se haga la investigación, la empresa perfectamente puede decir, en el ejemplo que yo les planteaba, yo le dije al chofer que no manejara más de 8 horas. Si él manejó más de 8 horas, la responsabilidad no es mía. Yo estoy cubierto y él me firmó y se dio por notificado, ¿no? Entonces, este es el punto de lo que se le tiene que hacer del conocimiento a los empleados de acuerdo a la función que esté realizando. Ok, entonces estamos hablando de varios puntos. El primero es un documento. Sí. En ese documento se tiene que identificar los riesgos que se pueden generar, bueno, los riesgos en los que asume la empresa por el giro del negocio, y entonces plantear esos riesgos cómo se van a mitigar. Sí, ¿no? exactamente. Y también importantísimo el tema de la publicidad, de la difusión, ya sea interna o externamente, ¿no? Con sus trabajadores, pero incluso también con sus externos, como pueden ser clientes o proveedores. Sí, en definitiva, sí. Por decir, seguramente todos en la prepa íbamos a una empresa de X giro y vemos los pasillos que te van indicando por dónde debes de caminar. Y te tienes que poner el casco y los zapatos y las medidas de protección, todo eso, claro, tanto con los empleados como con la persona externa que visita o que va a ser un proveedor, etcétera, porque representa todas estas cuestiones. Entonces, si pasa al final del día un accidente en alguna empresa, nuevamente volvemos a lo mismo. Yo dejé en el documento, en el compliance establecido, que tenían que usar el casco, ¿no? Si no lo usaron, bueno, pues entonces yo no soy el responsable. O vamos a ver quién o por qué circunstancia no se puso el casco, en un ejemplo, ¿no? Ok. Sí, porque ese tipo de pues no cumplimiento de las personas también pueden ser también por terceros, ¿no? Ajenos. Por ejemplo, el caso de un proveedor. Sí, claro. ¿No? Es que a él se le difundió, se le entregó el protocolo de seguridad y pues él firmó y está enterado, pero al final del día no lo cumplió. No lo cumplió. Entonces la empresa se deslinda de esa responsabilidad y la responsabilidad va a recaer en la persona que incumplió precisamente ese programa. Correcto. Miren, comentarles de manera muy rápida y muy breve, a mí en lo personal me tocó en un par de empresas ya hace algunos años precisamente ese incumplimiento de un proveedor. Pero estoy hablando de hace más de 15 años, ¿no? Okay. Más de 15 años, 16, 17 años, y los proveedores que son externos acudieron a realizar pues un servicio. Sí. Un servicio de cuestiones de vidrios. Y entonces vidrios grandes en segundos pisos, por una obra de una extensión en una empresa. Okay. Entonces, no hicieron, no respetaron los protocolos, y entonces se cayeron ese vidrio, se partió, y ese vidrio ya partido le ocasionó la muerte a uno de los proveedores. Sí. ¿No? Entonces, es este ejemplo que estamos platicando, sí. ¿No? Es decir, lo comento porque fue una vivencia, ¿no? De hecho, lo comento porque fue un 31 de diciembre. Fue un 31 de diciembre, y entonces, pues ese día se iban a hacer ciertas labores, nada más unas horas, y no, pues llegó fiscalía, porque falleció, llegó fiscalía y cerró. Sí. ¿No? Y cerró, o sea, afortunadamente salimos por ahí porque no fue tan tarde, fue tipo 9, 10 de la mañana, y pudimos salir por ahí de las 6 de la tarde, ¿no? Pero a lo que voy es que sí suceden, ¿no? Los incumplimientos, las inconsistencias, que probablemente, bueno, no probablemente, en muchos casos recaen en un delito y en una responsabilidad para la persona moral. Entonces, si en ese momento todavía no había esta responsabilidad de las personas jurídicas, estoy hablando más de 16, 17 años,
pero en este momento ya está tipificado. Ya está. Ese es un tema importante que quiero plantear porque a mí me llama mucho la atención. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 421 que las personas jurídicas o morales van a ser responsables de los delitos que establezca el Código Penal Federal o los delitos que se establezcan en los códigos de cada entidad federativa, ¿no? En el 2022 hubo una reforma aquí al Código Penal del Estado de Querétaro y solamente se estableció que las personas morales van a ser responsables de los delitos que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Querétaro no hay tipificados delitos para las personas morales. Formalmente en Querétaro, ojo, son dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Querétaro no tiene contemplados un listado de delitos en los que puede incurrir la persona moral, ¿sí? Porque solamente dice, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que los delitos que se establezcan en el Código Penal, y el Código Penal dice que los delitos que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, no llega a nada. Pero a nivel federal, el Código Penal Federal, en el artículo 11 bis, sí contempla un listado de delitos en los que puede incurrir la persona moral. Ojo, en el Código Penal Federal, artículo 11 bis, y dice, por decir entre otros, el fraude, el cohecho, el robo de vehículos, hace un listado. Pero llama la atención además porque dice, y los delitos de otras leyes. Recordemos que en materia federal, o sea, hay delitos que están tipificados en el Código Penal Federal y hay delitos que se contemplan en diversas leyes, la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley General de Salud, y entonces te va remitiendo a diversas leyes donde te dice, por decir, acopio de armas, Ley Federal de Armas de Fuego, la persona moral puede ser responsable de un acopio de armas, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación, pues por algún tema precisamente de... La ley antilavado, ¿no? La ley antilavado. Entonces, sí ser muy específicos, que ahí se contemplan los delitos y dice en cuáles puede incurrir la persona moral. Y bueno, yo me interesa mucho que quede muy claro esto porque, insisto, si bien es cierto Querétaro como tal no tiene contemplados los delitos, no significa que no pueda caer una responsabilidad en un delito de orden federal. O sea, no porque estemos solamente en Querétaro, pues puede haber evidentemente una competencia de carácter federal y la persona moral o jurídica puede ser penalmente responsable de alguno de esos delitos. Sí, entonces actúa de manera supletoria, ¿no? El tema del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de los del Código de cada entidad, pero también de otras leyes. Sí, claro. Y entonces ahí es cuando esos delitos del orden federal, ¿no? En el Código Fiscal, en diversos otros ordenamientos, pues pueden ser atribuibles a una persona moral. Sí. ¿Hay algunos estados que sí tienen un catálogo para personas jurídicas? Sí, hay diversos estados que lo contemplan. Aquí en Querétaro, te comento, se dio la reforma, pero únicamente se quedó así como en general, que los delitos que contemple o que diga el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no lo establece como tal. Entonces, habría que insistir por ahí en una reforma para que se establezca un catálogo viable en el Código Penal del Estado de Querétaro. Ok, entonces, pero me surge una duda, esos que están en el 11 bis del Código Penal Federal, ¿sí son también imputados a una persona jurídica? Sí, claro, ¿sí? Nada más que la competencia va a ser federal. O sea, en lugar de que conozca el Ministerio Público del Fuero Común y el juez de control del Fuero Común, va a conocer el Ministerio Público Federal y un juez de control federal. Okay. Pero la empresa puede estar aquí, o sea, local, pero puede cometer uno de esos delitos. Volviendo por decir al tema de la línea de trailers. Vuelvo a lo mismo, hacen el programa de cumplimiento y le dicen, Luis, chofer, no debes, evidentemente, de traficar droga, no debes llevar armas, no debes llevar absolutamente nada. Si tiene eso, no va a tener responsabilidad la persona. Pero si no da el programa de cumplimiento y no le dice al empleado Luis, pues el empleado Luis agarra su tráiler, se va, se le hace fácil, llevan ahí armas, droga,
y entonces la persona moral puede ser penalmente responsable. Solamente que ¿dónde la van a investigar? En el ámbito federal. ¿Sí? O sea, la competencia va a ser distinta. Ok, Sí. Un fraude también. Un fraude también. Sería lo mismo, Un en fraude. materia federal. Sí. No sería del fuero común. Sí. Ok, perfecto. No, pues está bastante interesante, ¿no? Sí, Porque, y fuerte. Sí, porque pues es incluso un delito por ningún motivo, pues es un tema agradable, ¿no? Claro. Pero todavía, si lo contextualizamos en que se convierten en federales, Sí. pues todavía es un poquito más grave el asunto, ¿no? Sí. Pero además, claro que no es agradable el estar involucrado en un delito, porque pues evidentemente tendrá que defenderse. Si bien es cierto, la carga de la prueba la tiene la fiscalía de inicio, lo cierto es que lo que siempre se plantea es que haya una defensa activa. O sea, que cuando la persona se empieza a defender, tanto la persona física como la persona moral se empiece a defender, pues sea una defensa activa. O sea, que busque sus datos de prueba para deslindarse de responsabilidades. Insisto, si tiene el compliance, pues no va a tener mayor problema, porque va a decir, yo aquí tengo mi programa de cumplimiento, yo les avisé y yo no soy penalmente responsable. Pero si no, bueno, pues entonces tendrá que empezar a buscar esos datos de prueba, porque precisamente eso de que traiga una consecuencia jurídica, por decir, vamos a suponer que hacen la investigación, le dan la oportunidad precisamente al representante de la empresa, pues que empiece a hacer actos de investigación, que empiece a buscar sus datos de prueba debidamente asistido por su defensor, pero la fiscalía considera que tiene establecido hecho delictuoso y probable intervención de la persona moral, y entonces judicializa, y al igual que en la persona física, viene el tema de todo lo que se maneja en la audiencia inicial, formulación de imputación, oportunidad de declarar, vinculación a proceso, y lo importante, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Insistía yo hace rato, comentaba, a ver, evidentemente a Patito S.A. no lo vamos a meter a la prisión, pues eso es ilógico, Claro. pero vienen otras medidas cautelares, la suspensión evidentemente de las funciones, Así ¿no? es. Que pueden ir ahí 6 meses que te suspendan tu empresa, pues ¿dónde están las ganancias, no? Exacto. Entonces, trae una repercusión, pues, al final del día el verte involucrado en un delito, aunque después se determine, recordemos que en la audiencia inicial solamente son indicios, o sea, para vincular a una persona, ¿sí? Solamente son indicios, entonces, y en el tema de la medida cautelar, pues igual se van a aportar datos de prueba, pero pues hasta este momento, si por decir hay una suspensión precisamente de las labores de la empresa como medida cautelar, pues ya trae una repercusión. Claro. Las ganancias o los dividendos o la renta que se tiene que hacer, etcétera, trae una repercusión. Los ingresos para empezar. Claro. Pero por el otro lado también el gasto, porque tiene nómina y hay que Sí. seguir pagando y tiene obligaciones. Sí, claro. No, pues totalmente de acuerdo. Y mira, hay una pregunta que va en ese sentido que la estás contestando en este momento, quizá a lo mejor profundizar un poquito más, pero Rafael David Chávez nos manda saludos. Saludos, Rafael. Entendiendo que una condena penal es corporal, en la persona de quién va a recaer la responsabilidad penal de una persona moral. Propiamente en la persona moral, ¿no? Sí. A ver, hablaba yo de la audiencia inicial y propiamente la medida cautelar. Viene una suspensión, ¿no? Pero ya propiamente si se lleva todo el proceso, si se llega a juicio, etcétera, ¿sí? Entonces, pues evidentemente viene una sanción penal y puede ser la disolución de la persona moral como tal. Exacto. ¿No? Así es. Entonces, vamos a disolverla, o sea, independientemente de que al gerente, vamos a suponer, al gerente Juan le responsabilicemos o lo responsabilicen y lo metan a la prisión por un fraude, digamos, acá el tema es con la persona moral, Patito S.A., y cuál es la sanción, la disolución formalmente. Correcto. Sí, incluso juegan otros factores de cómo se van a tomar en cuenta esas sanciones. Va a tomarse en cuenta para la sanción, por decir en términos del 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio el hecho. Juega un factor importante que dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema de qué tanto se haya venido dando cumplimiento o no, por decir, con las obligaciones,
con que todo lo tenía en orden la empresa y de repente falló algo. O sea, puede haber, por decir, en el ejemplo de lo que decíamos, un accidente de alguien que falleció en una empresa por una cuestión culposa, ¿no? Pues no se previó algo que era previsible, pero si hay dolo, pues evidentemente esta circunstancia va a cambiar. Pero al final del día la sanción, ¿cuál va a ser? La disolución de la persona moral. O sea, Patito S.A. ya no va a existir completamente, ¿no? Independientemente de que al gerente lo tengan en la prisión, evidentemente. Ok, sí, entonces en esa conclusión de esta pregunta sería, bueno, pues las personas morales no tienen una pena corporal, pero sí tienen otras sanciones igualmente graves para los efectos de los que funcionan en una empresa, ¿no? Sí. Disolución, la restricción de su materia mercantil por un periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Sí, el que ya no puede participar precisamente en otras actividades de esa naturaleza. De comercio, ¿no? Sí. Sí, y mira, en el caso de personas físicas, pues las personas físicas sí son acreedoras a una pena corporal, ¿no? Sí. Sí, esa es la diferencia. Pero precisamente considero yo que esa es la naturaleza o el principio de la reforma de tipificar o darle una responsabilidad penal a las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque, digamos, antes de esta reforma, pues en muchas ocasiones, también pensando, digamos, de mala fe, pues que si tú querías realizar un delito que hacías, pues actuar a través de una persona jurídica. Que Claro. la persona jurídica nunca iba a tener una sanción. Claro. ¿No? A la persona física. Sí, pero pues en muchas ocasiones las personas físicas pues se ausentan, se esconden, etcétera, sí, ¿no? O definitiva. etcétera. O sea, entonces, pues esa, Rafael, precisamente es la naturaleza precisamente de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que asuman esa responsabilidad. Sí. ¿No? Esa prevención, Exacto. o sea, el punto medular es la prevención. La prevención. Si tú hiciste tu compliance y tienes tu programa de cumplimiento, que es la prevención, no es otra cosa más que la prevención, te van a deslindar de responsabilidad. Si no lo hiciste, automáticamente vas a tener un problema. Digo, a reserva de que te defiendas en las audiencias, ¿no? Pero ya de inicio me parece que traes ya un tema de falta de la prevención de esa situación. Y entonces eso te va a llevar a una repercusión jurídica, evidentemente. Claro, o sea, esta responsabilidad penal que ya se considera en estos temas penales, en las diferentes normativas penales, tiene que ver con responsabilizar a los dueños de las empresas para efectos de que a través del compliance hagan esa prevención. Sí, ¿no? sí. Y fíjate, Jaime, es un tema importante de la cultura, o sea, que tiene que cambiar nuestra cultura. Claro. ¿No? Nosotros por lo menos en 3 ocasiones hemos ofertado a algunas empresas este programa de cumplimiento de esta cuestión y no lo aceptan todavía. Dicen, no, o sea, ¿para qué hago esto si al final del día mejor pago por evento, digamos, o sea, hasta que suceda algo? Sí. Pero no, el problema es que prevengas. El tema es que prevengas para que no llegues a esto, ¿no? Obviamente, para proteger a la empresa. Claro, ¿no? Obviamente trae pues un honorario, obviamente se establece una... Y por eso no lo quieren. Y por eso no lo quieren. Pero después ya cuando está el tema, pues entonces puede ser más delicado, porque volvemos a lo mismo, te imponen una medida cautelar de que te suspendan tu empresa por 6, 8 meses, pues digo, dependiendo de la empresa, pero si es una empresa que está generando bastante, no sé, una cantidad muy cuantificada, pues va a tener pérdidas mayores, pues. Claro. Entonces, totalmente. Y si tenía el programa de cumplimiento, no va a tener ningún problema. Entonces, en esa conclusión, digamos, de lo que estás comentando, el compliance es protección para la empresa. Para la empresa. ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, te protege, y si no tienes el compliance, entonces ya no estás en una fase de prevención. Sí. Estás en una de defensa. Sí. De probablemente un delito. Sí. En el que incurrió la persona moral. Definitivamente. ¿No? Luis García, no el futbolista, un afiliado de AFEC y un amigo, comenta, en el caso de los EFOS, los socios en su mayoría son prestanombres.
¿Ellos cómo pueden defenderse de ello? Nada más te contextualizo un poquito porque es un poquito un tema fiscal, ¿no? Que quiere preguntar para el tema de la responsabilidad penal hacia las personas. Los CEFOs son, los CEFOs son empresas que emiten comprobantes fiscales, ¿no? Que se les llaman pues, falsos. Las factureras. Las factureras, Okay, exactamente, las factureras. ¿no? Y entonces su pregunta es, de esas factureras, los socios en su mayoría son prestanombres. ¿Ellos cómo pueden defenderse de ello? Pero, ¿quién los prestanombres? Sí, los socios que son prestanombres, ¿no? Vamos, el Ministerio Público va a hacer la investigación correspondiente y va a tener todos los elementos necesarios a su alcance, ¿no? Y bueno, en la investigación, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, a ver, hay un tema social, familiar y laboral de cada persona. Entonces, a estas personas, como comentan, pues los van a investigar a cada uno en lo particular, ¿no? Yo no sé si sean prestanombres o no, pero el fiscal tendrá que demostrar esa circunstancia, ¿no? Yo no lo sé como tal, pero a ver, me parece ya que si es un prestanombre ya tiene una complicación. Sí, ya tiene una complicación, ¿eh? Sí, yo creo que la pregunta va en dos sentidos, puede responderse en dos sentidos. Una es cuando la persona participa y por su propio derecho acepta ser socio, ¿sí? A sabiendas o no de que es facturera. Al final aceptó ser socio, ¿no? Y la otra es, porque sí se ha dado mucho en estas factureras que hay personas que cometen estos delitos, pero lo que hacen es, al crear las empresas, entonces utilizan documentos de otras personas que incluso en muchas ocasiones ni siquiera, ya no pensemos que no dan el consentimiento, ni mucho menos saben que son socios. Entonces los contextos son distintos. Sí, claro. ¿No? Porque estas personas que ni siquiera saben, es decir, que son socios, pues en algún momento fueron, pues les tomaron su documentación y su identidad. Y entonces, pues ahí considero que sí podría haber una defensa. Sí, claro. En ese sentido, sí, por supuesto. Incluso por decir, a ver, creo que todo esto es un tema de cultura. A veces, ¿qué pasa? Y lo vemos en la vida diaria. A alguna persona se le pierde su credencial de lector, así, y no le damos la importancia de vida. Y no vamos y denunciamos o no hacemos por lo menos de conocimiento a la institución el extravío del documento. Y 3, 4 años después, apareces involucrado en un tema. Claro. Y entonces dices, pero pues yo no fui, etcétera. Por eso, pero aquí está tu credencial. ¿Cuál fue el tema o el error? No haber denunciado ese extravío o ese robo de ese documento para decir, yo a partir de el día de hoy, 12 de agosto, se me perdió en la mañana mi credencial y todo lo que venga de aquí hacia adelante yo no tengo nada que ver. ¿Cuál sería, por decir, un acto de defensa claro? Traer la información de la institución que diga, yo lo reporté debidamente, o lo mejor, denunciar ante el Ministerio Público, o por lo menos inicié una constancia de hechos del extravío del documento. Entonces, si hicieron mal uso de aquí para adelante de mi documento, pues yo me defiendo. Por supuesto que se puede defender en ese sentido. Si es en el otro sentido, pues me parece que, como bien lo comentas, a ver, yo de inicio diría, hay un dolo ya. Si tú estás a sabiendas de que esta persona moral se están cometiendo estos hechos y tú decides de todos modos participar, tú estás consciente en un tema de la culpabilidad, claro. Sí, y al final, aunque esa persona no conociera que la persona moral de la cual el socio realiza algún delito, pero al final del día esa persona acepta por propio derecho ser socia, pues alguna consecuencia u obligación tendrá. Claro, por eso comentaba hace rato, a ver, las sanciones tanto de la persona física como de la persona moral
en el procedimiento penal se van a atender a circunstancias en términos del 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero además las circunstancias específicas de la persona. O sea, ¿qué va a tratar de probar el fiscal y qué va a establecer el juez en su momento? Bueno, el tema de, por decir, un profesionista, o sea, alguien como nosotros sería un poco, pienso yo, absurdo que dijeras, es que yo no sabía. O sea, tienes un nivel de licenciatura, de maestría, tu profesión no te lo permite, en su caso, el servidor público. O sea, hay cuestiones específicas de la persona que no puedes justificar de esa forma, pues, ¿no? Cosa distinta tal vez, con todo respeto para una persona que tiene tercero de primaria y que no sabe leer ni escribir, bueno, a lo mejor sus condiciones son distintas. O sea, eso se va a analizar para la sanción. Y que, ¿no?, su actividad es distinta, ¿no? A lo mejor se dedica a sembrar, a la agricultura, claro. Pues su formación y su actividad diaria no le dan esa experiencia en algunas ocasiones para definir ser socio o no, y las consecuencias y todo esto. Digo, no lo estamos denostando, sabemos que hay mucha gente que incluso ha tenido grandes fortunas y empresas muy grandes y lo va desarrollando, ¿no? Pero estas personas que hablamos, pues con el transcurso del tiempo van creciendo la actividad, ¿no? Hasta empresas, y van conociendo, aun y cuando no tengan estudios, van formándose en temas financieros, legales, ¿no? Propiamente. Hablamos del contexto en el cual la persona se dedica específicamente a una actividad, ¿no? Por ejemplo, siembra, y no tiene otra formación, aun y cuando no tenga estudios, ¿no? O sea, digo, para contextualizarlo, que no estamos denostando, sino es en un tema de actividades actuales y de habilidades, ¿no? De estudios propiamente, ¿no? Las circunstancias específicas de la persona. Eso se va a valorar para la imposición o individualización de la sanción en un determinado momento. Correcto, correcto. Arturo Barrón, contador, saludos. Tema muy interesante. Sí, totalmente, contador. Pues la verdad es que las personas jurídicas, las personas morales, pues están constantemente en este riesgo de incumplimiento. Lo comento porque a raíz del comentario que hace Luis en cuanto a esta responsabilidad de los socios, prestanombres, etcétera, lo que pasa es que en materia fiscal hemos visto, y lo hemos comentado en varios foros, que se han dado transacciones atípicas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene 100 trabajadores, de un día para otro les llegan créditos fiscales porque no ha pagado el IMSS, pero ya de 4,000 trabajadores. Y entonces empieza a investigar la empresa y se percata, pues, que por ahí alguien dio el alta de esas personas, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta de eso, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta, sino en los diferentes foros se ha platicado, es muy común que estas empresas factureras, los creadores verdaderos, pues como tienen todo el conocimiento, ellos no se asumen como socios precisamente para no contraer ninguna responsabilidad. Tratando de evitar. Exactamente, y lo que hacen es, pues, roban identidades, documentos, y entonces es a través de ellos con quien actúan, haciendo los socios o representantes legales, etcétera, y entonces, pues en muchas ocasiones actúan de esta manera de forma dolosa. ¿No? Entonces, como bien lo comentas, considero que para eso son las investigaciones, precisamente para revisar responsabilidades atenuantes, ¿no? Culpabilidad, dolo, porque todo eso es lo que va construyendo precisamente el caso, ¿no? El delito en un determinado momento. Y volviendo al tema, o sea, precisamente en este programa de cumplimiento, si yo tengo todo establecido en mi empresa, tengo todos mis libros, tengo todos mis registros, tengo registrados a mis 100 trabajadores, mis camiones, mis vehículos, todo debidamente, no va a tener ningún problema. El problema empieza cuando no tengo ese programa de cumplimiento. No tengo cuando no tengo la inobservancia, claro. ¿No? A veces, ¿qué es lo que se dice? Incluso empieza un negocio familiar, pero va creciendo. Pero, ¿cuál es la realidad?
pues somos familia, o sea, ¿para qué nos damos de alta? ¿O para qué vendo tacos? No, a ver, pues el problema de esto es que tienes que tener todo bajo control, precisamente en esa tesitura de tener el programa de cumplimiento, porque precisamente, o sea, como empezamos comentando, a ver, el compliance o la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la inobservancia del control de su propia empresa. Ese es el punto medular. Si no tengo control de mi empresa, así sea un negocio familiar de tacos, que a lo mejor empecé vendiendo tacos y que nos ha ido muy bien, o le ha ido muy bien a la persona, y hoy tiene ya 10 sucursales, pues claro que tiene que tener un registro, tiene que tener identificados a sus empleados, sus vehículos, etcétera. Entonces a veces se hace muy fácil, por eso hablaba yo de que es un tema de falta de cultura, pero en todos los sentidos, para las empresas o para todos los negocios, y que obviamente pues no le quieren invertir, ¿no? O sea, es válido hasta cierto punto, pero después va a salir más complicado cuando se van involucrados en un tema de esta naturaleza. ¿El riesgo es mayor? Claro. ¿No? Sí. Claro. Y este compliance se puede vincular en dos sentidos. Una, considero que pudiera ser no vinculativo, pero sí trazable para la empresa misma acudir a la fiscalía a denunciar algún delito. Sí, a la inversa, por decir, el tema de esa cuestión que comentabas, ¿no? Oye, de repente me están diciendo aquí que ahora yo ya tengo más empleados, y yo realmente no tengo más empleados, yo tengo esto, ¿no? ¿Sí? O una cuestión de usurpación de identidad, alguna cuestión de esa naturaleza. O regresando nuevamente, lo que yo comento, a ver, si se me extravió mi INE, hay que reportarlo. O sea, a veces, es que el problema es que a veces nos parece tan simple. Sí, no le pues ya voy y saco otra. Y me van a tardar creo que 30 días o no sé cuánto. Ese no es el problema. El problema es que se te extravió. En el mejor de los casos, ojo, que planteo que se me extravió. Si me la robaron, pues con mayor razón. Pero muchas veces decimos, no voy a denunciar, no voy a hacer nada, etcétera. Como quiera ya se extravió y ya sacó otra. No, eso trae una consecuencia. Entonces tenemos que ir a hacerlo del conocimiento de la autoridad, y ese documento, esa denuncia o esa constancia que se inicia ante la autoridad va a ser mi documento para defenderme y decir lo que yo les comentaba. A partir de hoy, 12 de agosto en adelante, si se hizo mal uso de mi credencial, yo no soy el responsable. Yo hice del conocimiento de la autoridad que se me extravió, entonces quién sabe qué hicieron. Y podrá tener, evidentemente el compliance debe de tener sanciones. Sí. Para los trabajadores por el incumplimiento. Sí, claro. ¿No? Claro. ¿Sanciones laborales? Sí. ¿Y tendrá de otra especie? ¿Sanciones de otra especie? Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con la empresa, ¿no? El tema de, por decir, vuelvo al tema de la línea de trailers. A ver, solamente debes de manejar 8 horas, porque puede cometerse un accidente si tú manejas más porque te vas a dormir, etcétera. Entonces, habría que ver, insisto, las condiciones de cada empresa, pero decir, si incumples igual, como en las faltas, 3 veces, a la 4ª vez, pues te voy a sancionar y ya no, o un despido, pues, justificado, porque al final del día no estás dando cumplimiento a lo que yo te estoy diciendo y me vas a causar un perjuicio a mí como empresa. Entonces, claro que vienen diversas sanciones. El tema, otro que les decía, a ver, es que a mí no me gusta ponerme el casco, ¿no? Es que no es que te guste o no, es que lo tienes que utilizar porque, imagínate, ¿no? Pues pasa algo en la empresa, claro, pues yo voy a ser el responsable, o sea, lo tienes. Oye, es que yo me lo quito aquí porque hace mucho calor, no te lo puedes quitar. Entonces te lo vuelves a quitar y te voy a sancionar y seguramente va a haber una consecuencia jurídica de un despido, ¿no? Ok. Sí, digo, la pregunta iba, tal vez no la planteé correctamente, pero iba hacia si en algún momento la persona moral, para efectos de contribuir o aportar a la fiscalía, si se percata, por ejemplo, de algún delito, pues dar parte a la fiscalía, por ejemplo. De su empleado. De su empleado. Sí, claro. Sí. Claro, o sea, volvemos a lo mismo.
el chofer Luis del camión, yo ya le dije en mi programa de cumplimiento que no debe de andarse ni siquiera parando, o sea, va directo de aquí a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y no se debe de parar más que, no sé, en Morelia para cargar combustible, incluso ya ves el tema de las tarjetas, ¿no? Para que cargue directamente, ¿no? Pero de repente lo estoy siguiendo y veo que se para en diversas cachimbas que les llaman, ¿no? Y entonces, pues ahí quién sabe qué haga. Entonces, ya después me di cuenta que trae un tema de delitos contra la salud, drogas, entonces yo lo denuncio, precisamente para evidenciar Fiscalía que yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Sí? Correcto. Claro. Correcto. Ok. Sí. Y eso precisamente en el compliance da diferentes elementos, ¿no? Por la parte laboral, para efectos de comprobar o demostrar ese despido injustificado, ¿no? Porque al final son dos vías distintas. Sí. ¿Sí? Y por la parte penal, ¿no? Aportar esos datos de prueba precisamente también para tipificar, más bien establecerle la responsabilidad a la persona física. Para establecerle la responsabilidad a la persona física y yo, persona moral, deslindarme de esa responsabilidad. Correcto, correcto. Sí, ahí está la importancia y es donde, digamos, se va cerrando este ciclo del compliance de lo que estamos platicando. Exactamente. Porque empieza con esa cultura de la prevención y entonces plasmarlo con un documento que es el compliance y precisamente cerrarlo hacia la protección, la importancia de la protección de la empresa. Sí. No, pues es un tema interesantísimo, sí. Interesantísimo, ¿no? El tema penal, yo siempre lo he comentado, es un tema altamente especializado, ¿no? Definitivamente. Que lo tienen que abordar los expertos. Sí, incluso fíjate, en ese sentido, bueno, ahorita ya tocamos así algunos puntos, medidas cautelares, etcétera, pero fíjate, a mí me llama la atención que también en el tema de la investigación o en un procedimiento penal contra una persona moral, también pueden aplicarse las salidas alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, ¿no? E incluso me llama la atención porque también una forma de terminación anticipada, el procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, digo, hay salidas, hay formas de solucionar el conflicto al final del día, pero se va a traducir en dinero, porque para las salidas alternas y para el procedimiento abreviado, pues hay que pagar la reparación del daño sí o sí, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en el tema, por decir, de la línea de trailers, al chofer ya se le dijo que no maneje más de 8 horas y él de todos va, etcétera. Bueno, pues al final del día, para la persona moral, si no tiene el programa de cumplimiento, puede hacer un acuerdo reparatorio, por decir, en un homicidio culposo, que atropellaron a una persona ahí o un choque en un hecho desafortunado, pero al final del día la empresa tendrá que pagar la reparación del daño, que son 5,000 días sumas, ¿sí? A razón de una indemnización por el fallecimiento de una persona. Y entonces, ¿a qué voy? Sí, se va a solucionar el conflicto con una salida alterna, acuerdo reparatorio, suspensión condicional o incluso con un procedimiento abreviado, pero al final él invirtió, tuvo una inversión o un gasto pues que era innecesario, que si hubiera tenido el programa de cumplimiento, yo empresa me deslindo y el chofer es el que tendrá que hacerse cargo. Claro. No, ahí está la importancia. Con este ejemplo das la importancia precisamente del compliance, ¿no? Sí. Y la importancia de poco a poco ir generando esa conciencia de cambio cultural para efectos de la prevención, ¿no? Porque al final del día, en muchas ocasiones en México no hay una cultura de prevención para cualquier tema. Para cualquier tema. ¿No? Y entonces tiene que permear en el ámbito empresarial en este tema penal. Sí. Luis, muy participativo, Luis pregunta, ¿el compliance se puede llevar ante notario para efectos de darle fecha cierta? Sí, mi estimado Luis, es una pregunta un poquito más fiscal, porque hay una jurisprudencia ahí de diciembre del 2019 que habla de la fecha cierta en materia fiscal, en donde dice que una forma de darle fecha cierta es la fe pública de un fedatario público. Para temas de comprobar que ese documento se realizó en la fecha que dio fe el notario. Porque pues en materia fiscal, la gran mayoría de las ocasiones las revisiones son posteriores. Sí.
Entonces, para esos efectos, entonces, sí, mi estimado Luis, sí, incluso sería lo ideal, ¿no? O no sé si existe alguna instancia en tribunales o en fiscalía para efectos de poder inscribir un documento. No creo. pero con la bueno, fecha pues claro, cierta, ¿no? como tiene la fe pública precisamente, exacto, como bien lo comentas, pues con eso es suficiente, ¿no? Correcto, sí, y qué bueno que lo comentas, Luis, me parece bastante importante el compliance con esta fe pública y le das precisamente toda esa fecha cierta. Sebastián Cruz, felicidades, buen tema. ¿Podría dar ejemplos de empresas que tienen manuales de este tipo, por favor? ¿Te refieres, mi estimado Sebastián, saludos, buenas noches, te refieres a nombres de empresas? Porque, bueno, por temas de privacidad y protección de datos personales, sí, pues no se podrían ejemplificar o dar nombres, ¿no? Pero seguramente... es un tema, volvemos a lo mismo, que las empresas deben darle la importancia para prevenir estos delitos, ¿no? Mi estimado licenciado Edgardo, pues el tiempo ya hizo lo suyo, ya estamos por terminar. Quisiera, antes de retirarnos, alguna reflexión en este tema que te gustaría compartir con las personas que nos acompañan. Sí, muchísimas gracias. Pues precisamente nuevamente establecer que si es un tema de cultura, que hay que tomarlo con la debida responsabilidad, porque precisamente no hay un tema en general de cultura para muchas cosas, para muchísimas cosas, pero esto involucra a las empresas. Y hay una consecuencia jurídica, o sea, ya la vimos, ¿sí? Ya hay una repercusión en materia penal y entonces se empiezan a complicar las cosas, ¿sí? En ese sentido, entonces, sí, en la medida de lo posible, crear el compliance, trabajar el compliance, empezar a hacer nuestros programas de cumplimiento las empresas y con eso se van a evitar de muchos problemas y de muchos gastos, evidentemente, ¿no? Entonces, difundirlo para ir creando mayor cultura entre todos y visualizar que es una figura que realmente tenemos que atender como una prevención precisamente para evitar una responsabilidad penal. Sí, y yo nada más digo, ahí complementar el tema de que en muchas ocasiones también el tema cultural es que las personas que no somos malas no hacemos delitos, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es de manera dolosa. Sí, claro. ¿No? Sino es una consecuencia de una culpa. Claro. ¿No? Y entonces pensamos que las empresas son creadas específicamente para realizar actos mercantiles, sí, y ganancias, sí, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que en el camino, pues, colaboran o participan diferentes personas, sí, físicas, que son las que componen y las que hacen una organización. Y en muchas ocasiones, esos actos que realizan esas personas físicas tienen consecuencias para la persona moral, sí, ¿no? Por ejemplo, un fraude. Una persona moral, pues no es creada para realizar fraudes. Bueno, habrá empresas, sí, ¿no?, que realizan delitos, ¿no? Pero vamos a hablar de estas empresas, de esta línea de transporte que es mercantil, que está creada para hacer ganancias, ingresos, obtener utilidades, sí, ¿no? Y entonces está el ejemplo que nos has dado, una persona que pues de manera culposa no descansó y entonces tiene un percance vial, sí, con fallecidos y daños materiales, y entonces, aun y cuando la empresa no fue creada para eso, tiene esa consecuencia. Sí, por supuesto. No perdamos de vista, a ver, por supuesto, claro, hay delitos dolosos y culposos, pero además hay delitos de acción y de omisión. O sea, el hecho de omitir o de no hacer lo que tenemos que hacer, también hay responsabilidad. Entonces, claro, partimos del hecho, como bien comentas, las personas buenas normalmente no cometen delitos, pero puede haber una omisión y entonces puede haber una responsabilidad penal y entonces pues, es lo que se pretende prevenir. Evitar. Perfecto. Sí. No,
Mi estimado Edgardo, perfectamente claro. Te agradezco mucho tu participación. El maestro es un experto en esta materia, abogado que se dedica específicamente al penal. Al penal. Y con mucha experiencia en estos temas, como lo habrán notado. Muchas gracias, mi estimado Edgardo. Él es, el maestro Edgardo es presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todo tu público. Muchas gracias. Pues nos despedimos, les agradecemos mucho y los esperamos el siguiente de martes, 8 p.m. Gracias, saludos. Gracias.